Bueno, gracias Iván. Buen día nuevamente a todos. Eh, Arranco presentándome, me llamo Roberto de Paula, soy colega de trabajo de Iván. Entonces, bueno, estoy aquí para contarles mi historia que pasamos con mi esposa en el 2018. Ahora tenemos 4 años de casados y en el 2017 nos embarazamos y estamos esperando nuestro primer bebé con todas las alegrías, las esperanzas que eso implica. Y luego en los primeros meses, creo que fue en el tercer mes, hubo una ecografía que, que no, le prendió una alarma a los doctores, ¿verdad? Los doctores vieron ciertas condiciones en la ecografía que podían indicar algún problema durante el embarazo. Pero fue así mismo como les dije, eso fue lo que nos dijo los doctores. Puede indicar algún problema o no. Y imagínense, primer hijo, jóvenes, eh, que te digan así, es una incerteza, ¿no? O sea, puede que pase algo bueno y puede que no. Y, pero fue un caso particular porque justamente en esa ecografía mi esposa se había ido junto a otro ecografista. Aprovechó que estaba haciéndose otros estudios. O sea, no era el ecografista que ya había hecho las 2 o 3 primeras ecografías. Entonces, tratamos de agendar la ecografía con este ecógrafo de siempre, no había lugar. En ese interín pasaron como 2 semanas hasta que logramos consultar con él y el problema, o sea, el indicador ya no aparecía. Y en esas 2 semanas consultábamos a amigos, a conocidos, compañeros de trabajo, también mi señora hacía eso, contando lo que ocurrió y nadie conocía, nadie nunca le pasó. Buscamos información en internet de eso y eso es algo que generalmente solemos decir, busca algo en Google y te cortó la uña y busca en Google y ya se te van a amputar el dedo, te dice. Entonces caímos un poco en ese ciclo de buscar nosotros mismos información, leer cosas que quizás no era lo ajustado a nuestra situación, ya imaginarnos cosas malas y empezamos a darnos cuenta que eso era malo, era tóxico. Entonces, también conversando con Iván en aquel entonces, las cosas iban sucediendo, yo iba conversando con él y habíamos también comentado, siempre hablamos a veces de esas cosas y de no preocuparnos demasiado por lo que, por lo que no tenemos certeza de que va a ocurrir o no. Entonces, nos calmamos, eh, llegó esa siguiente ecografía, el problema ya no estaba ahí. Y bueno, nos quedamos bastante tranquilos hasta, eso fue los 3 meses, hasta los 5 meses, en donde en las ecografías el doctor empezaba a ver problemas del desarrollo del corazoncito de nuestro bebé. Y bueno, nuestro bebé se llamaba Bruno, también ya les comento. Así, eso es algo también va a ser parte de la historia. Es, eso porque les vuelvo a mencionar el nombre, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la historia inicial, nos dieron ya certeza de que había un problema del corazón, que se llamaba hipoplasia del corazón izquierdo, que es cuando el corazón tiene 4 cámaras, 2 ventrículos y 2 aurículas, y cuando una persona tiene hipoplasia, tiene solo 3. Y genera, si es solo ese el problema, se puede convivir con él, con el problema, pero genera desgaste, cansancio, falta de desarrollo, crecimiento de la criatura y la forma de sobrellevar eso, de vivir con eso, eran hacer eso como, creo que eran 5, entre 3 y 5 cirugías, dependía del caso, en los primeros 7 años de vida, de los cuales la primera cirugía iba a ser al nacer. O sea, al darnos la certeza de que el problema del corazón sí ya existía, empezamos a investigar y nos fuimos a consultar también con cardiólogos y ya nos dieron esa precisa, o sea, dijeron que esto es así. Y entonces ahí ya vino el problema de verdad, esa duda que había ya se volvió una realidad. Entonces empezamos
a preocuparnos bastante. Ya todo era colores rosas hasta ahí, después ya eran preocupaciones por su salud, porque es algo riesgoso, preocupaciones económicas, mira cuánto va a costar hacer una cirugía esa, cómo vamos a prepararnos para eso. Bueno, decidimos continuar disfrutando del embarazo. Vimos muchas historias de personas que pasaron por lo mismo, por lo de la hipoplasia del corazón izquierdo en internet. Y continuamos, un poco tristes, un poco felices, pero continuamos. Y cada mes, cada ecografía era una sorpresa. Luego ya había signos los doctores le llaman, los doctores ven ciertas formas, ciertos moldes en los órganos del bebé y saben si eso indica un porcentaje de que ocurra algo, de que padezca algo o no. Entonces también empezaban a observar pequeñas señales de que algo podía estar mal en el desarrollo de su cráneo, de su cerebro, pero no nos sabían decir qué era. Y nos íbamos siempre ahí hacíamos las ecografías en el sanatorio, pero eran un poco rápidas las ecografías, había mucha gente y eran 15 minutos y es como que le apuraban al doctor si tardaba demasiado. Entonces un día nos fuimos para hacernos la ecografía y el doctor, que fue el que nos hizo la ecografía desde el comienzo, nos dijo que él necesitaba más tiempo y que ahí él no nos podía hacer una buena ecografía porque él nos quiere dar respuesta. Hay demasiadas dudas y él nos quiere dar respuesta. Entonces nos invitó a irnos a otro consultorio en donde él también trabajaba, en donde él tenía todo el tiempo, tal hora nos citó ahí, porque quería revisar bien todo. Ya estábamos en el octavo mes de embarazo, séptimo aproximadamente. Me acuerdo bien que nos fuimos entre Navidad y Año Nuevo. Navidad pasamos eh, relativamente bien, con la duda, con la preocupación, y los días hábiles luego de Navidad nos fuimos a esa ecografía que duró 1 hora y media. El doctor revisó todo, sacó fotos de todos los ángulos, miró, revisó, le llamaba al obstetra, hablaban por teléfono, nosotros estábamos ahí con mi señora esperando, y vino y nos dijo que algo algo importante tiene nuestro bebé, ¿no? No era solo lo del corazón, pero que él necesitaba 5 factores, 5 puntos para decirnos qué es, para darle un nombre a eso. Y le estaba encontró en el pasado 4 puntos y en ese día en diciembre encontró solo 3. Entonces no le podía dar un nombre, se tenía que cumplir las cinco síntomas para poder encajar en un nombre. Y nos dio las posibilidades. Nos dijo, síndrome de Down no es, porque para el síndrome de Down ya hacen medidas del hueso de la nariz, del fémur y todo eso, estaba todo ok. Y podría ser 2 síndromes más, que al decirme ahí yo ni idea tenía qué era, pero que no le podía dar un nombre. Eso nos dijo que nos preparemos, que lo que tenía nuestro bebé era algo importante, no era algo menor, pero que lastimosamente él no lograba ver más datos que le pueda dar un nombre a eso. Pues entonces al salir de ahí, volví a mi amigo Google y busqué esos 2 síndromes. Y el que el doctor más apuntaba es la trisomía 18, que también le llaman síndrome de Edwards. Y después, si después quieren poner en Google, las veces que googleé, lo primero que solía ver al poner síndrome de Edwards era un niño cíclope, un niño con un solo ojo, caras bastante deformadas, o niños más, o sea, niños ya con un año, un poquito más, muy, con muchas deformaciones, ¿verdad? Principalmente en la cara. Y nosotros veíamos la ecografía de la cara de nuestro bebé y esos rasgos no estaban ahí. Entonces eso nos dio otra vez esperanza. Y un poquito antes del nacimiento, creo que son 15 días antes, se hace el monitoreo fetal. Estaba previsto la cesárea, iba a ser por cesárea. X días, creo que fueron 15 días antes del monitoreo fetal.
Y en ese monitoreo fetal se hizo con otro doctor, que no era ninguno de los anteriores, y ese doctor encuentra algo nuevo, polidactilia, que es un dedo de más en uno de los miembros. En ese caso fue en el pie, creo. Y ahí nos agarró una frustración de la gran siete. Ya estaban por terminar el embarazo, ya era el noveno mes. Habíamos pasado por 5 o 7 eh, ecografistas. Y este último ecografista se da cuenta que había un dedo de más. Y los otros, este doctor que se dedicó casi 2 horas a mirar todo, no vio. Y te agarra una frustración, medio que te picha con el doctor. Después uno se pone a pensar, al menos nosotros que trabajamos en el área técnica de las cosas, sabemos que hay cosas que pueden fallar, hay situaciones que se pueden dar. Y con toda esta experiencia yo veía que la ecografía son imágenes que yo apenas distinguía. Se supone que los doctores tienen más experiencia, también pueden interpretar mejor, pero hay veces que no está en posición el bebé, porque el doctor está buscando una cosa y se le pasa de alto algo que no está buscando. Entonces, yo preferí ver de ese lado. O sea, en vez de culparle a los doctores, tener un estrés más en ese pico de estrés que ya teníamos, de empezar a pelearme, a buscarle problemas a los doctores, y no iba a servir de nada, no iba a cambiar el hecho de lo que ya tenía nuestro bebé. Yo preferí ver cómo que fue la situación. Todos demostraron bastante interés, inclusive este que nos llamó a una ecografía aparte, el que nos dio más información. Y bueno, y a lo mejor si no vieron eso fue por esas cuestiones técnicas que les dije. No es tampoco una certeza, algo 100% la ecografía. Entonces ya estaba todo encaminado, los problemas ya estaban, y estábamos aguardando el día de la cesárea. Era un domingo, almorzamos todos, nos sentamos en la sala a ver la tele, y mi señora rompe bolsa. Y teníamos de todo preparado. Nos vamos al hospital, llegamos ahí, todo normal hasta la hora del parto. Y la hora del parto yo estaba dentro de la sala, sacan a Bruno y él no llora. Bueno, también en ese interín la pediatra que acompañó el parto ya estaba enterada. O sea, el equipo que estaba en la cesárea ya estaban enteradas de las condiciones de Bruno. Ya estaban preparados en la incubadora. Al nacer ya le llevaron a terapia intensiva. Pero al sacarlo, yo lo miro, y grande es mi sorpresa, tenía un dedo de más en todos los miembros. Un dedo de más en cada mano, un dedo de más en cada pie. En la ecografía se había visto un dedo de más en el pie nomás. Su carita perfecta, no era nada de lo que yo había googleado. Estaba todo bien formadito, su rostro. Pero no lloraba. Bueno, y fue, generalmente uno ve videos, vi de amigos, uno ve en internet que nace el bebé y se sacan fotos con la mamá y los doctores están ahí, te la cajan, te ayudan, ellos mismos te sacan fotos. Y ahí no fue así. O sea, salió Bruno de la panza y fue los doctores de aquí para allá y la incubadora y el doctor, el obstetra que sacaba, no sabía, así yo notaba en su cara. Primero nos dijo todo felicidad y después él también vio la situación. O sea, ellos al verle a Bruno, los doctores que conocían ya se dieron cuenta que era algo mucho más grave de lo que nosotros veníamos pensando que era grave durante el embarazo. Bueno, lo llevan a terapia. Mi señora estaba ahí en, fue una cesárea, ahora le tenían que coser de vuelta, le llevan allá a la habitación y a mí me llaman arriba, era un piso arriba la terapia. En terapia vino la cardióloga que le hizo el acompañamiento. El prenatal vino a hacerle un ecocardio ahí, porque no es lo mismo hacerle ecocardio a través de la panza de la mamá que hacer ahí, ¿verdad? Y con eso ya quería confirmar que todo lo que habíamos visto en el prenatal era correcto. O sea, estaba cierto. Me llamó la cardióloga y la pediatra. Bueno, cuando eso ya mi mamá estaba ahí, ya la avisamos a mis suegros y estaban todos viniendo, los parientes, las primas, los primos, estaban todos viniendo al hospital.
Y me llaman en terapia, me están hablando ahí las doctoras, me confirma que la hipoplasia del corazón izquierdo está presente, que era como lo vimos, y una de las posibilidades que manejábamos era llevarle al hospital La Costañú, que es un hospital con bastante tradición en cirugías cardíacas infantiles. Pero me dice la pediatra, pero él no tiene solo eso. Vieron todo y tenía, o sea, la teoría de ellos es que él no tenía voz, por eso no lloró. Tenía las fotos que yo veía eran niños con labios leporinos, que eso seguía hacia el paladar, tenían el paladar abierto. En el caso de Bruno, él tenía el paladar que no se cerró en el medio, pero sus labios estaban bien, por eso su carita estaba normal, digamos, pero tenía sus pulmones muy poco maduros, estaba respirando apenas, tenía también complicaciones en los riñones, vieron, no me recuerdo si era que no funcionaba bien o si no se formó bien. Me estaban explicando los doctores todo eso. En una sala al lado de terapia intensiva de niños. Y la puerta de la terapia estaba abierta, yo veía así que estaban con él. Y de repente me dicen que, bueno, tratar de hacerle una cirugía en el corazón iba a ser muy riesgoso con todas las demás condiciones que él tenía. Y mientras me estaban contando eso, escucho el famoso pi del hospital, ¿verdad? De que algo está mal. Algo. Y empiezan a correr los doctores ahí, ellas me piden permiso, cierran la puerta, me dejan ahí solo. Y a los 1 o 2 minutos vuelven a decirme que él no aguantó, que él falleció. Y afuera hay una sala de espera. Y escuchaba yo a través de la puerta que escuchaba ya la voz de mi suegra, la voz de algunos parientes. Mi señora estaba en la habitación con mi mamá. Estaba sedada, básicamente. Ella no sabía lo que estaba pasando ahí arriba. Y viene el terapista ya con las doctoras, me cuentan que hicieron todo lo posible, pero que sus condiciones no daban. Era muy, muy complicado todo lo que él tenía. Y me preguntan si quería comentarle yo a mi esposa o si necesitaba que ellos vayan, si querían que yo hable que ellos hablen con los parientes que estaban afuera. Si yo no sabía qué hacer ahí, les pedí un tiempito, pensé bien, y bueno, les pedí, allá afuera salí yo, hablé con los parientes que estaban afuera, y fue obviamente toda una tristeza, y mi suegra llorando, los primos que vinieron todos con los regalos, todos llorando bastante, todos muy tristes, pero llegó la parte más triste que era ir a contarnos eso a mi señora. Y ahí el apoyo de los doctores fue muy bueno. Bueno, también los doctores que trabajan en terapia seguramente están acostumbrados con eso. El terapista se ofreció él mismo a irse. Nos fuimos a contarle a mi señora, pero ella estaba aún sedada de la anestesia. Y es como que no asimilaba. Recibió la noticia, eh, quedó así pensando, después hablé con ella, pero no estaba todo ella, como que estaba a punto de dormirse así. Entonces decidimos nomás que descanse, porque iba a llevar todo un tiempo el protocolo de lo que había que hacer hasta que Sandra esté más despierta y podamos conversar. Y bueno, esa fue mi experiencia hasta ahí, ocurrió todo eso y después, lo más fuerte fue después verle a Bruno ya sin vida, esa experiencia que yo no estaba pensando pasar. Es toda la parte legal, los documentos, toda la burocracia que hay que hacer, ¿verdad? Cuando alguien fallece. Todo eso tuvimos que hacer y me era difícil asimilar que hacía 2 horas. Estábamos ahí todos felices esperando. Y ahí ya estábamos en otra situación totalmente distinta. Eso fue domingo al mediodía, les conté que empezó todo entre partos, ya era domingo a la noche. El, el lunes a la mañana fue su entierro y mi señora no pudo ir. Estaba en el hospital con la herida. Entonces también fue o sea, eran cosas que se iban sumando, ¿verdad?
situaciones, imagínate, uno puede estar en el entierro de tu hijo. Y fue muy triste, o sea, para mí fue lo peor. Perdón, así mismo. Fue el primer embarazo, nuestro primer hijo. Nosotros nos casamos en el 2016 y en el 2017 ya nos embarazamos, ¿no? Entonces, y también somos personas que nos gusta planificar bastante las cosas a futuro, tipo, vamos a hacer esto, aproximadamente en tal época, en tal año, queremos tener un hijo, vamos a tener primero esto, después vamos a hacer esto. Así nos planificamos, ¿no? O sea, éramos personas que planificábamos mucho hasta ese entonces. Bueno, esa es la parte un poco de general de la historia. Y después lo que se vino, ¿verdad? Bueno, después se vino ese volver a casa. Sandra estaba muy mal. Yo estaba muy mal también, pero ahí es donde yo empecé a analizar mejor las cosas y me di cuenta de que tenía que hacer algo, porque si no íbamos a entrar en una bola de nieve que cada vez iba a crecer más, de depresión, tristeza y problemas, que lo que menos necesitábamos ahí era eso. Entonces, como entre los dos, entre Sandra y yo, percibí que yo podía aguantar un poco más, hablamos con ella y ella manifestaba sus sentimientos como sea, lloraba, si quería estar sola le dejaba sola un rato, pero yo empecé a ser más calculador, a pensar un poco más en cómo sobrellevar las cosas y cada vez que tenía opiniones o cosas que hablar, hablaba con ella. Entonces preparé aquí, tomé nota para contarle a ustedes la experiencia, cómo sacamos el lado bueno de todo eso. Yo creo que hubo muchos pilares y de los cuales anoté aquí algunos, quería comentarles, uno de ellos es el realismo, es ser realistas. Es, Ser realistas para mí, ahí, en este sentido, me enseñó a enfrentar la realidad, a no suponerme cosas que no son, sean malas o buenas. Y ahí es donde a veces cuesta para nosotros aceptar de que algo que está ocurriendo va a ocurrir es malo. Yo creo que el primer paso para enfrentar eso de la mejor forma posible es aceptar, entonces es ser realistas. Luego también anoté la fe, pero no una fe, yo les comento, a pesar de todo esto que nos pasó, no soy alguien muy religioso, entonces la fe aquí en este caso se puede tomar por el lado religioso para los que son y para los que no, es la creencia, la confianza de que algo va a salir bien como concepto, de que algo va a salir bien pese a que no tengamos pruebas o suficientes condiciones. Esa esperanza de que algo va a salir bien fue súper importante. El amor, en nuestro caso, y eso nos ayudó a comprender mejor, yo comprenderle a Sandra, porque su experiencia con todo esto fue diferente a la mía. Hasta cierto punto nuestras experiencias fueron iguales y después nuestras experiencias ya fueron diferentes. Entonces el amor te, da, te hace ponerse en su lugar, comprenderle, aceptarle cómo está tomando la situación, que podamos conversar entre los dos, cada uno escucha qué tal, qué siente el otro, qué piensa el otro. Eso fue uno de los pilares. Es la amistad y el apoyo, tener gente que te apoye. Eso es fundamental, ya sea en el ámbito familiar, personal y también laboral. En mi caso, en el lado laboral tenemos un equipo muy bueno que pese a todos los problemas que yo pasé, era una tranquilidad más, un problema menos que yo tenía de lo del trabajo, porque sabía que mis compañeros me estaban apoyando y que todos los problemas, las cosas que tenía el trabajo iban a esperar. Entonces eso te da una tranquilidad extra. Y sé que en realidad eso a veces no ocurre. Depende de los lugares donde uno trabaja, cumplís tus días de permiso y volvés con los problemas que tenés en tu cabeza y vete vos de seguir ahí.
Entonces, por eso menciono que eso para nuestro caso fue un pilar fundamental. También la compasión, que fue ponernos en el lugar de, inclusive yo me puse en el lugar de los doctores, inclusive. Y después de que nos ocurrió eso, yo al menos me sentí más, con más compasión, ¿verdad? Cuando me preparaba en un semáforo y veía al niño que pide dinero, los limpiavidrios no, entre paréntesis, sino que uno ve cuando la persona realmente necesita y el que está ahí. Entonces me ponía en el lugar a pensar que por qué estará pasando a esa familia, por qué estará pasando a ese niño. Y eso a mí me hizo pensar que a pesar de todos los problemas que tuvimos, que vivimos, hay personas que tienen problemas peores otra vez. Y uno dice, ¿qué puede ser peor a que pierdas un hijo? Y gracias a Dios pasamos por esa situación, pero tuvimos condiciones, tuvimos los recursos, tuvimos esto que les comenté, el apoyo de familiares, apoyo de amigos, apoyo del trabajo. Quizás haya personas que estén pasando por situaciones similares o peores, que no tengan esos apoyos, que no tengan esas condiciones, no tengan los recursos de poder acceder a dos, a tres ecografistas, a opiniones de otros expertos. Entonces, siempre va a haber situaciones peor que las nuestras, inclusive cuando lo que pasamos puede que sea lo peor. Y ahí también algo que siempre decimos con Sandra es que después que esto nos ocurrió, antes, antes un problema para mí era, no sé, se descompuso mi auto y me va a costar mucho dinero arreglar. Qué problema era. O se me robó el teléfono, se me rompió el teléfono. Y ahora nuestro parámetro de problema está allá arriba. Para que algo ocurra que nos vuelva a dejar mal o sin fuerza o sin esperanzas, imagínense, tiene que superar esto. Tiene que ser algo peor que perder un hijo. Entonces, en este sentido, nos fortaleció bastante. Nos dio una coraza muy gruesa. Somos muy fuertes gracias a eso. Y el último pilar que anoté fue la actitud. Creo que es el fundamental. La actitud con la que tomamos las cosas es en gran porcentaje un factor de cambio, de éxito del problema que estamos enfrentando, tratando de resolver. Cuesta bastante. Lo puse al final porque la actitud recién, luego de analizar y tener todos esos pilares, recién ahí uno empieza a cambiar su actitud. Cuando uno empieza a entender, a analizar y, y a ver de otra forma las cosas, ahí cuesta bastante. No es mágico, no es fácil, pero la actitud es, en mi opinión, lo principal. Bueno, y luego de todo eso, fue muy difícil también el después. Es, mi esposa dejó su trabajo, es, estábamos ya en casa, no, le costó mucho tiempo porque ella estaba con toda la recuperación que tiene una mamá, de la cesárea, el tema de que se recuperen los órganos internos, tenía leche y no estaba el bebé, no estaba Bruno. Y hace rato les comentaba lo de Bruno porque, por ejemplo, cuando nosotros contábamos esas historias a amigos, naturalmente yo no le mencionaba a él como Bruno. Entonces un día, volviendo ahí a la parte de conversar, Sandra me dijo, me doy cuenta que cuando contás, vos no le llamás por su nombre. Entonces me puse a pensar y era quizás mi forma de más realista, ¿verdad? De encarar las cosas. Y me di cuenta que sí estaba mal, porque Bruno existió, Bruno estuvo, nos enseñó muchísimas cosas, nos hizo pasar por la linda experiencia de ser padres por primera vez, nos hizo súper fuertes y existió él. Entonces no queremos olvidarnos ni negar eso. Y eso también ocurre cuando la gente hoy en día nos pregunta, tenemos ahora nuestro hijo Luca, que ya tiene 1 año, y la gente pregunta, ¿y es el único hijo? ¿Tenés otro hijo? Y yo les digo que sí. Y te preguntan, ¿en serio qué tal? ¿Y cuántos años tienen? No, ya.
Ya nos dejó, fue nuestro primer hijo y falleció al nacer, y se quedan así. Yo sé que quizás es incómodo porque la persona que pregunta eso es por un interés, por educación, es una costumbre, algo común preguntar. Yo no quiero dejar a esa persona incómoda, pero yo no quiero tampoco dejar de mencionarle que Bruno existió. Y ya llegamos a ese punto en donde no es un, no nos causa tristeza comentar que Bruno existió, o no nos molesta si alguien nos pregunta. Y bueno, fue toda una etapa. Les contaba lo de la recuperación de Sandra. Pasaron varios meses, decidimos tener otro hijo y se vino el segundo embarazo de Luca. Y fue un embarazo también, o sea, sí, siguieron ahí las situaciones eh, difíciles, ¿verdad? Porque era un embarazo que no disfrutamos, entre comillas. Era un embarazo con susto, con temores, porque teníamos una mala experiencia del pasado. Y ya de entrada, en los primeros 3 meses, Sandra tuvo un sangrado muy grande en el segundo embarazo. Y nos asustamos, nos fuimos corriendo al hospital. Salió todo bien, fue un desprendimiento de milímetros, hubo reposo y luego todo tranqui el resto del embarazo. Y bueno, nació Luca, hoy en día estamos con él, nuestro baby. Y con Luca también fue varón, era Luca varón, Luca varón, Bruno varón, Luca varón. Entonces, todo lo que habíamos preparado fue como que Bruno dejó de regalo a su hermanito. Su habitación, su cuna, los juguetes que ya teníamos, quedó todo para el carrito. Entonces preferimos ver las cosas así de ese, como que Bruno le dejó eso. Y antes nos íbamos, por ejemplo, al cementerio a visitarle a Bruno. Yo vengo de una cultura en donde no vamos mucho al cementerio, no nos gusta ir. Yo nací en Brasil, ya me considero paraguayo, estoy acá hace muchos más años de lo que estuve en Brasil, pero mis padres, mi mamá es paraguaya y mi papá es brasileño. Y allá no hay esa cultura de irte al cementerio, de visitarle a tu ser querido. Es como que algo más material y no se conectan tanto la mayoría de las personas. Y aquí me encontré ya tan pronto, yo esperaba llegar a visitar cementerios o con más frecuencia, más grande quizás, visitándola a mis padres, lo natural de la vida. Y nos íbamos a visitar a Bruno, pero al comienzo mis recuerdos eran malos. Yo llegaba ahí, yo me recordaba del día de su entierro, de lo que pasamos ahí, yo me acordaba de la gente que estaba, y era un recuerdo triste. Y hace poquito, ahora que Lucas está más grande, nos fuimos con él a visitarle a su hermanito. Y ya es como que uno ya siente paz. Ya pasó, se solucionó en lo posible todo. Ya estamos viviendo una nueva etapa sin olvidarnos la etapa pasada que nos hizo fuertes. Y, y eso, bueno, también algo que anoté contando la historia un poco salteada, anoté como algo importante que quería mencionar, es en todo lo que pasamos con Bruno, siempre nos preparábamos, siempre esperábamos lo mejor, pero nos preparábamos para lo peor. Sabíamos las posibilidades, entonces queríamos que no ocurra, pero a la par yo ya estaba viendo, con Sandra ya estábamos viendo opciones, qué vamos a hacer si era solo lo del corazón, qué vamos a hacer si es más que eso. Vimos opciones ya de irnos a Brasil con él, vimos las opciones hasta que les comenté, el Hospital La Costañú, el Hospital Nacional, ya por el tema de los gastos y eso, por un sanatorio privado, ciertos tipos de condiciones, de, de, literalmente le dejas toda tu vida y hasta tu casa, a veces, hasta las casas, a veces la gente pierde con problemas de salud complejos. Entonces siempre teníamos un plan B y C, porque si llegara a ocurrir, ya teníamos hecho. Porque en la situación y con la noticia, con la presión, uno se lía y las cosas, si no las tenés preparadas, empeora. Y como para finalizar, sumado a todos estos problemas que tuvimos, luego en el primer día la madre de Sandra sin Bruno,
Bruno falleció el 14 de enero, fue su mismo día de nacimiento y de su muerte. Y luego se venía el Día de la Madre, estaba cerca. Y en ese primer Día de la Madre, mi papá, o sea, unos días antes, como iba a ser feriado, nos pidió que le acompañe a él en un viaje que él tenía que hacer a Foz de Iguazú, en Brasil, de frontera con Ciudad del Este. Tenía que ver unos documentos y no queríamos tanto ir, nos fuimos con Sandra para acompañarle. Y a la vuelta, ya del lado paraguayo, ya en Ciudad del Este, a mi papá le agarró un derrame en el auto. Yo manejaba. Y o sea, nos dimos cuenta después, ¿verdad? En Ciudad del Este yo empecé a darme cuenta que algo estaba mal. Mi papá tiene otros problemas de salud. Creí que tenía que ver con eso. Y ya llegando aquí, nos dimos cuenta que su cara ya estaba con las facciones ya de un derrame. Entonces pasamos por esa experiencia otra vez y ahí arrancó un problema de salud de mi papá que va hasta hoy. Mi papá ahora mismo está internado, está en IPS, está mal, pero estable. Entonces es como que durante nuestro proceso de sanar de lo que vivimos con Bruno, tuve muchos otros problemas con el tema de salud de mi papá. Y lo que les comentaba del parámetro de problema, con todo esto de la salud de mi papá, que estamos viviendo el tema de Bruno, yo choqué mi vehículo. Choqué muy mal. Me acuerdo ahí, Iván. Este estaba yendo a la oficina ese día. Y fue, creo yo, la acumulación de todas las cosas que tenía en mi cabeza. Fue como que me dormí con los ojos abiertos. Acaba de despertar, o sea, me desayuné, estaba despierto, me estaba yendo a la oficina, pero como que manejaba y no, automático. Cuando me di cuenta ya fue tarde, llovía. Y bueno, y eso les comentaba el parámetro del problema. Mi auto hasta hoy está con una carpa encima, acá en mi patio. Hasta hoy no arreglé. Iba a ser un gran problema luego poder arreglar en aquel entonces económicamente. Y al final fue algo, ya me había ocurrido de más joven, un accidente con otro auto que tenía. Y bueno, me dolió mi auto, yo quería que esté lindo. Arreglé ayer o hace poco y ahora choqué. Y ahora para mí no es un problema, mi auto está ahí. Cuando pueda ya arreglar, si no puedo, vamos a ver qué hacemos de él, pero ya no es un problema eso. Y de eso, del accidente hasta ahora que mi auto nunca toqué en él, ya pasaron casi 3 años. O sea, hubo cosas más importantes a las cuales yo me enfoqué después de ese accidente. Y todo eso aprendimos con la experiencia que tuvimos.